Listo, ya está, ahora sí. Bueno, me presento. Soy el ingeniero Jaime Montoya. El día de hoy tenemos el curso de investigación de accidentes, ¿no? Tengo entendido que creo que es para el Comité de Seguridad, si me pueden confirmar. A ver si alguien me puede confirmar. Sí, muy bien, muchas gracias a Derly. Muy bien, entonces vamos a explicar mucho de lo que son las... Bueno, qué debería de hacer el comité en caso de accidentes y cómo debería de investigar, porque es parte de sus funciones, como ustedes bien saben. ¿Correcto? Muy bien, empecemos entonces. ¿Cuáles son los objetivos? Brindar conocimientos para poder investigar y las responsabilidades que tienen ustedes al momento de investigar un accidente o un incidente. Me voy a pasar acá esto y pasamos a este punto. Ahí está bien claro, ¿no? Dice, que se produzca un accidente es lamentable, ¿no? Llamémosle así que, o que ocurra un accidente, un incidente en una organización, es algo normal, ¿correcto? No, o sea, no podemos que jalarnos los pelos de decir, no, no, ¿por qué ocurrió? Puede pasar, existen fallas, puede fallar una máquina, y es muy común que una persona tome una mala decisión que origine un accidente, ¿no? Es muy, muy lamentable, sí, pero puede ocurrir. Es más, cuando yo hago auditorías y le pregunto a la organización, ¿has tenido accidentes o incidentes? Y me dice que no, eso es más sospechoso, porque lo más seguro es que no lo estén reportando los trabajadores, ¿no? Por lo menos, aunque sea un incidente, por ahí ha tenido que haber, ¿no? Y que no lo reporten es ya otro problema. Pero que se produzca un accidente es malo, es lamentable, pero que se repita, eso es imperdonable, ¿correcto? ¿No? ¿Por qué? Porque significa que el Comité de Seguridad, con el apoyo del área de seguridad, no investigaron correctamente. Así de simple. Por eso volvió a ocurrir. Porque las causas que originaron el accidente no las detectaron. ¿Correcto? O no detectaron todas las causas. Pregunta de examen. Los accidentes son multicausales. Acá lo coloco. Acá lo escribo. Son multicausales. ¿Qué quiere decir? Que tienen varias causas, no solamente una, ¿no? Si son de las personas que dicen, no, la culpa es del trabajador y nada más que el del trabajador, sí, casi todos los accidentes son culpa del trabajador, pero existen otras causas que originaron el accidente, ¿correcto? Así que todos ellos. Acá les voy a mostrar un videito, ¿correcto? Un video chiquitito nomás, de que se trata en sí la investigación, un resumen de una investigación. Denme un segundo. Voy acá a poner esto y voy a cortar mi audio para que puedan escuchar ustedes. Ahí está. Listo. La investigación de accidentes es una herramienta clave para prevenir que los incidentes se repitan. Conocer los pasos correctos es fundamental para proteger la seguridad y salud en el trabajo. El primer paso es identificar el área y asegurarla para evitar nuevos riesgos. Esto protege a las personas y preserva la evidencia. La recolección de datos incluye entrevistas, fotografías, videos y mediciones. Toda la información es esencial para un análisis objetivo. No basta con ver la causa inmediata. Es clave llegar a la causa raíz para implementar controles efectivos y sostenibles. Finalmente, se elabora un plan de acción y se realiza seguimiento. Esto garantiza que el aprendizaje se traduzca en prevención real. Muy bien. Ya hemos visto lo que es el, llamémosle así, el accidente en forma general, en pasos muy rápidos, ¿no? Tendremos que investigar, identificar los peligros, los riesgos, recopilar información, determinar las causas, tomar acciones para evitar que se repita. Bueno, ¿y por qué es bueno tener una metodología de investigación de incidentes? Bueno, porque nos va a poder determinar causas. Existe infinidad de metodologías. Ichikawa, los 5 porqués, árbol de causa raíz. En muchas minas grandes está de moda el, ¿cómo se llama? El ICAM, ¿no? Tenemos la tabla TAS, tenemos Freeport, varias metodologías para investigar las causas. Lo importante es determinar la causa. Y en realidad en la investigación es lo más difícil, ¿correcto? Y una de las partes más difíciles de una investigación es el cómo investigar, ¿correcto? Si bien analizar la causa es el compromiso que tiene la organización con la seguridad, anticiparse a que ocurra otros eventos o que sean recurrentes,
unificar el idioma de la organización para tener una sola metodología para investigar, sistematizar, o sea, ordenar el proceso de investigación, que sea un proceso claro, sistemático, ordenado, planificado y documentado, aprender de los errores y salvaguardar la vida. Una de las metodologías, ¿no?, es el modelo de J.M. Reason, que es muy relacionada al ICANN, correcto, muy relacionada al ICANN, y esta metodología te dice, ¿no?, que debemos de investigar los accidentes, pero cuando apliques las acciones no te enfoques en el trabajador, porque el trabajador, y bueno, el modelo de J.J. Reason habla del error humano. Dice, el humano siempre va a errar, siempre se va a equivocar, así que si tú aplicas medidas de control sobre la persona, es como si no estuvieras aplicando medidas. ¿Correcto? Y eso lo creo que lo tenemos todo bien claro. ¿Correcto? Por favor, por ejemplo, quiero que levanten la mano aquellas personas que fuman. O que digan, a ver, que fuman, por favor. O uno, gracias, señor Idone. Señor Sosa, ¿quién más? ¿Alguien más o nadie más? Ya está, muchas gracias, señor Sosa. A ver, levanten la mano aquellas personas que cruzan la calle por donde puedan, ¿no? Por donde, no por las esquinas, no por donde hay un semáforo, sino por donde puedan. A ver, levanten la mano, por favor. Muchas gracias, señor Roosevelt. Ahí está, señor Aderly. Luis Franklin, ¿nada? Franklin también. Luis. Los dos Luis González y Luis Tomás. Nada, respetan las señales entonces, asumo, Luis también, ¿correcto? ¿No? Lo sabemos, ¿correcto? Sabemos que no debemos de cruzar por cualquier lugar de la calle porque podemos ocasionar un accidente, nos pueden atropellar, pero aún así lo hacemos, ¿correcto? Es más, no quisiera ver mal, pero muchos de ustedes le dicen a sus colaboradores que se cuiden, que se pongan un casco, que se pongan el arnés, que se cuiden, que hagan el I+C, pero algo tan simple como respetar una norma de tránsito no lo hacemos. Así que errar es humano, es nuestra naturaleza y quererla cambiar es difícil, así de simple. Mientras más viejos seamos, más difícil es de cambiarlos, ¿correcto? Por tal motivo este modelo dice que cuando tú investigues, no gastes recursos en el ser humano, en aplicar medidas de control en el ser humano, no lo hagas. Empieza atacando los factores organizacionales, empieza atacando las condiciones de trabajo y ya en el último las acciones de manera individual, que es a la persona, ¿correcto? Pero de mejor ataca las defensas ausentes, o sea, ataca por este lado y ataca por este lado. Empieza por ahí, que es la metodología ICANN, por si acaso también les menciono, ¿ya? ¿Cuál es el otro problema que tenemos cuando investigamos? Es de que cuando investigamos tenemos que determinar qué ocasionó el accidente. Por tal motivo tenemos que recopilar información. Al momento de recopilar información, lamentablemente tenemos que retroceder en el tiempo, ¿no? Porque yo no soy un vidente para ver el futuro. Correcto, yo parto del accidente, del incidente, y tengo que ir retrocediendo en el tiempo para poder determinar cuáles son las causas. Y el ser humano está diseñado no para retroceder, sino para avanzar. ¿Correcto? Es más, si yo les pido a ustedes que hagan una flecha, lo más seguro que ustedes hagan es en su cuaderno hacer esto. Hacen una flecha así o tal vez la hacen para arriba, pero no la van a hacer para atrás. Eso estoy seguro, en un 100%. Siempre la van a hacer para adelante, porque el ser humano tiende a ir hacia adelante. ¿Correcto? No le gusta ver la parte de atrás, no ve. Y llegar a un accidente es ir al ras. Y eso es lo difícil de una investigación, ¿no? Definiciones. Bueno, esto lo saben muy bien. ¿Qué cosa es un accidente? Incidente, pregunta de examen por si acaso. Accidente, bueno, todos ellos es por ocasión del trabajo, ya sea dentro o fuera del horario, dentro o fuera de las instalaciones de la empresa, pero siempre y cuando el empleador me haya dado la orden, ¿correcto? Siempre y cuando el empleador. La diferencia entre el accidente es que acá hay daño a la persona,
En el incidente y el incidente peligroso no hay daño. Así de simple. No hay daño. Pero el incidente peligroso ha tenido una gran potencialidad de daño a la persona. ¿Correcto? O sea, ha podido haber muchas muertes, pero con suerte que no ocurrieron. ¿Correcto? No ocurrieron. Por suerte, llamémosle así. ¿Ya? Esa es la diferencia entre uno y en otro. Por favor, si hay alguna pregunta, me avisa inmediatamente. La ley de seguridad establece que las organizaciones deben de investigar los incidentes peligrosos, los accidentes de trabajo, las enfermedades. Eso lo dice el gobierno peruano bien claro. Ahora, cuando investigamos, debemos determinar las causas. Dentro de esas causas que vamos a determinar, te dice que debe haber causas inmediatas. Acá por si acaso les recuerdo, hay actos y condiciones, causas básicas, que son los factores de trabajo y los factores personales, y la falta de control. Normalmente cuando investigan, determinan causas inmediatas, determinan causas básicas, y la falta de control no la investiga o no la determina. ¿Ya? Así que ojo con ello. Hay que determinar las tres causas de los accidentes. Ahora, de las tres, se considera la causa real del accidente las causas básicas, que son los factores de trabajo y los factores personales. Correcto, es lo que normalmente se considera como la causa real. Pero vuelvo a repetir, los accidentes son multicausales. Bueno, causas inmediatas, actos y condiciones, causas básicas, factores personales y factores de trabajo. ¿Correcto? Creo que actos y condiciones es obvio, no hay mucho que explicar, pero por si acaso, los factores de personales están relacionados con la actitud de la persona, con los conocimientos, con la condición física y mental y psicológica de la persona. ¿Correcto? Ahí. Con eso de ahí. Por ejemplo, cuando un trabajador no desconoce que tenía que hacer algún paso de la tarea, que desconoce que existe un procedimiento, que no sabía que tenía que utilizar algún EPP, es una causa básica. El hecho que no lo use es el acto, pero que desconozca que lo use o desconocía algo es una causa básica. Los factores de trabajo están relacionados con la planificación del trabajo, con las estrategias, con la ingeniería de la empresa, con la organización, los materiales, capaz el material no era el adecuado, la herramienta que le brindaron al trabajador no era la adecuada. Esos son factores de trabajo. Y por último, la falta de control, que ahí sí es el sistema de gestión. ¿Y por qué las organizaciones no lo determinan? Porque el sistema de gestión lo maneja el ingeniero de seguridad y es responsable el gerente, o el que lidera el sistema es el gerente general. Por eso a veces no lo ven, no lo tocan, pero deberían de tocar. Entonces, ¿qué es un accidente? Es el daño acontecido en el lugar de trabajo, fuera del trabajo, en el horario, fuera del horario, mientras que el empleador te lo ordene y hay un daño a la persona. Ese daño se puede clasificar en tres niveles: accidente leve, incapacitante y mortal. ¿Correcto? Quiere decir que los dos primeros vamos a tener días de descanso. Bueno, el segundo va a tener días de descanso, ¿no? Días de descanso. Y el último es el descanso eterno, como les digo a los trabajadores, ¿no? El descanso eterno. Y el accidente leve es aquel cuando el trabajador continúa laborando o máximo al día siguiente empieza a trabajar, ¿no? Prácticamente no hay descanso de ninguna parte. ¿Qué sucesos estamos obligados a reportar? Bueno, ya sabemos que la organización, en este caso CISAC, debe de informar, y ojo, mucho ojo con esto, que es pregunta de examen. Sabemos que CISAC, ojo, CISAC tiene que reportar incidentes peligrosos y accidentes mortales a SUNAFIL, al Ministerio de Trabajo, ¿no? Lo tiene que reportar. Pero el Comité de Seguridad, que es la función de ustedes, le reporta a la máxima autoridad del empleador. Es decir, cuando el comité se entera del accidente o del accidente mortal o del incidente peligroso, tiene que ver una comunicación al empleador para que el empleador luego reporte al Ministerio de Trabajo, a SUNAFIL.
¿Ya? Así es como se debe de trabajar. El evento debe ser notificado en 24 horas de ocurrido. De preferencia, yo les digo, en el turno de trabajo que ocurrió el accidente. Y se cuenta con 10 días para elaborar el informe junto con el apoyo de SUNAFIL. ¿No? Es lo que menciona la norma. Normalmente no lo hacen por falta de fiscalizadores, pero es lo que se debe de hacer. Entonces quiere decir que el comité de seguridad debe de investigar el evento, incidente peligroso o accidente mortal en un plazo de 10 días. Tiene que hacer la investigación, tiene que presentar el informe para que se determinen las causas y tomar las acciones necesarias. Ahora, ¿cuánto tiempo debo de conservar ese informe? Cuando es un accidente de trabajo, son 10 años. Cuando es una enfermedad, 20 años. Y cuando es un examen médico, 40 años. Entonces, como hablamos de accidentes y enfermedades, dependiendo de cuál sea, lo puedo guardar 10 años si es un accidente, o sea, todo el file del accidente, y 20 años si es una enfermedad. Hasta acá, ¿tendrán alguna pregunta, alguna consulta? Y una consulta. Sí, dígame, señor Roosevelt. ¿Cómo el comité informaría, en este caso, de creencia de ese accidente mortal, un Lo incidente puede, no comuni- peligroso? lo puede comunicar por los medios Eh, que tenga. ¿No hay un formato algo establecido? No, no hay un formato. Puede ser a través de un informe, a través de que se le invita al gerente a una reunión del comité extraordinaria por el accidente, ¿correcto? A través del celular, un WhatsApp, una llamada, ¿no? Pero al final de cuentas, si es un incidente peligroso y un accidente mortal, en teoría el comité sesiona a una reunión extraordinaria. Ahí, si es que el gerente está presente o la máxima autoridad que representa al empleador está presente, ya lo comunicaron. O sea, en pocas palabras, más fácil es comunicarlo a través de una reunión extraordinaria, ¿no? Porque se convoca inmediatamente. ¿Alguna otra pregunta más que puedan tener? Continúo entonces para no trazarlos. Quiero tratar de darle todo lo más, toda la información posible en esta pequeña horita que tenemos, ¿no? Porque lo cual es el objetivo de investigar. Bueno, preguntar quién fue el accidentado, dónde pasó, cuándo pasó, qué es lo que pasó, por qué pasó y cómo es que pasó, ¿no? Ahí están las personitas que nos van a indicar toda esa parte. De ahí, ¿no? Una investigación de accidente, yo tengo que investigar. Y ahí es donde viene la parte difícil de la investigación. ¿Por qué razón? Porque cuando uno investiga, no siempre, ¿cómo le puedo decir? No siempre toda la información que recopila la usa para la investigación y no siempre toda la información es la más realista, ¿correcto? Por eso, es por eso que yo acá les voy a mostrar lo siguiente. Primero, cómo recopilar información, ¿no? Acá hay una metodología que se le llama PIPO, ¿ya? Esta metodología te sirve para poder recopilar toda la información sin que se te escape alguna, ¿correcto? Ojo, esta metodología no te va a ayudar a que la información que tú recopiles sea la más clara, la realista. Solo te va a ayudar en recopilar la información y que no se te pase ningún punto. ¿Por qué razón? Porque recuerda, ocurre el accidente, al día siguiente todo el mundo trabaja y se puede borrar cualquier evidencia, ¿no? Entonces, para eso va a servir esta metodología, que consiste en personas, entorno, equipos, procedimientos de organización. Entonces, yo cuando voy a investigar, aplico la metodología y empiezo por las personas. ¿Qué voy a pedir? ¿Qué información? ¿Quién fue el accidentado? ¿No es cierto? ¿A qué hora ocurrió el evento de la persona? Si hubo algún testigo que pudo observar el evento. Por ahí pedir al médico ocupacional si es que este trabajador tenía
alguna discapacidad, alguna deficiencia que haya salido en su examen médico que podría ser causa del accidente, ¿correcto? Capaz estaba estresado, alguna discapacidad que pueda tener, si el trabajador recibió una capacitación, si conocía el procedimiento, etcétera. Todo orientado al trabajador. El entorno, bueno, el entorno es más fácil, ¿no? Voy a ver, era de día, era de noche, había lluvia, había neblina, ¿correcto? Ya era hora de que salga a almorzar o era hora de salida, ¿no? Equipos, el equipo que el cual estaba trabajando era el adecuado, ha recibido un mantenimiento, cuál fue el mantenimiento, ha tenido algún cambio, ha tenido algún desperfecto anteriormente que fue comunicado, procedimientos, existe algún documento que diga cómo hacer el trabajo, se había planificado el documento en temas de organización, ¿no? Entonces, eso me va a permitir recopilar información. Vuelvo a repetir, la información que recopiles no necesariamente va a ser información que me ayude en la investigación. Recuerde que cuando hablamos de las personas, cuando ustedes entrevistan a personas, ya sea el accidentado o testigos, el accidentado va a tratar de cubrir su error, ¿correcto? Así que te puede contar el cuento de su vida y no necesariamente es verdad, ¿correcto? El que ha visto el accidente puede que te diga lo que ha visto realmente o puede que trate de ayudar a su compañero y ocultar cierta información, ¿correcto? Así que todo depende de investigar. Ahora nosotros tenemos ya en las empresas, en las organizaciones, cámaras. Así que las cámaras nos va a permitir en cierta manera poder ver qué es lo que ha sucedido. Es una herramienta muy buena para la investigación. Así que si hay, sería bueno solicitarla como parte de la investigación del accidente. Bueno, acá hay varios puntos. Recuerden que esto está publicado ya en la página educativa para que puedan ingresar. ¿Ya? No voy a tocarlo, ahí se los dejo porque si no el tiempo es muy cortito, de verdad, 1 horita para poder investigar o enseñar investigación. Ahí se los dejo para que puedan leerlo. Les doy algunos detalles para personas, para ellos, ¿no? Para poder investigar. Definiciones. Bueno, habíamos dicho que cuando yo recopilo información, ¿no? Cuando yo recopilo información, tengo que buscar información buena, ¿no? ¿Qué cosa es una información buena? Y es pregunta de examen. Se refieren a hechos. Los hechos es una información concreta, objetiva, ¿correcto? O sea, que ya fue verificada y eso es lo que ocurrió, ¿correcto? Eso me sirve para la investigación. Cuando yo agarro interpretaciones o juicios de valor, ya me estoy desviando de lo que yo deseo. Porque una interpretación es algo que yo lo considero de acuerdo a algo, ¿correcto? Por ejemplo, si yo veo un accidente de tránsito, yo digo, estaba corriendo el vehículo, el conductor estaba manejando muy rápido. Eso es una interpretación, porque yo estoy interpretando que excedió un límite de velocidad, pero no quiere decir que sea verdad, ¿correcto? El juicio de valor es muy parecido a la interpretación, pero yo lo considero bajo mi escala de valores. ¿Correcto? No bajo una ley, sino bajo una escala de valores. Entonces, las interpretaciones y los juicios de valor no me sirven para poder investigar. Por ahí una interpretación podría ayudarme siempre y cuando luego la valide como parte de un hecho. Por ejemplo, el ejemplo que les he dado, si es que yo veo que alguien me dice, no, estaba corriendo, estaba excediendo el límite de velocidad. Entonces, lo que yo voy a hacer es revisar tal vez el GPS del vehículo y verificar a qué velocidad iba y compararla con los límites de velocidad. Si yo veo que excedió, esa interpretación se volvió un hecho porque ya tengo un hecho concreto y objetivo, lo validé, en pocas palabras. Así que cuando vayan a investigar, solamente tomen hechos, ¿correcto? Si por ahí hay algo que ustedes dicen, no, que sí estaba yendo a velocidad, pero no pueden demostrarlo en pocas palabras, no se puede considerar para la investigación. Así les digo. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos parte del entorno, ¿correcto? Equipos, procedimientos para que ustedes puedan tener una idea y la organización. Vamos a detenernos un poquito acá en la organización. Cultura organizacional, políticas de la empresa. Por ejemplo, podría haber una política de negación al trabajo, ¿no? Recuerden que es un requisito legal.
una planificación de trabajos, entrega de buenos equipos y herramientas, programas de capacitación adecuados, mecanismos de control, ¿no? Por ejemplo, el ATS, el IPRC continuo, que me permite identificar los peligros y riesgos siempre y cuando estén bien hechos, ¿no? Siempre y cuando estén bien hechos. Otros como planos, mapas, diseños de área, equipo, informes del área, incidentes previos que haya ocurrido en la organización. Todo eso tengo que recopilar información, ¿no? Me va a permitir hacer una adecuada investigación y descartar algunos puntos que capaz eran obvios, pero no es parte del accidente. Para cada trabajador afectado hay que recoger información. Por tal motivo, hay que ver detalles precisos, hay que entrevistar a las personas. Bueno, y eso es un punto muy delicado porque digamos que entrevistar a una persona que tuvo un accidente, si la persona está muy mal, de frente al hospital, no voy a tener esa posibilidad de entrevista. Si la persona está bien y lo quiero entrevistar, capaz va a estar nervioso, asustado, no me va a decir todo cómo es, correcto, no me va a decir cómo sucedió, por ahí puede ocultar alguna información o se puede confundir en brindarme información. Así que para cuando vayamos a hacer preguntas, también hay que hacer preguntas que sean amigables para la otra persona, que no se sienta, digámosle así, amenazado, ¿correcto? No se sienta amenazado, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo una metodología que es PIS, PACE o PAS, ¿no? Parece las siglas de PAS en inglés, donde dice planeación y preparación, explicar e involucrar, aclarar y cuestionar, cierre y evaluación, ¿no? Acá unos tips. Cuando ustedes van a preguntar a un testigo, a un involucrado del accidente, le vas a preguntar qué pasó, qué sucedió, antes de la entrevista, debes de preparar un plan de que contenga los elementos necesarios, incluyendo la definición de objetivos, temas y la evaluación. O sea, tú no puedes ir a preguntar a una persona sin haber planificado qué le vas a preguntar, ¿correcto? ¿Y por qué razón? Porque puedes preguntarle algo que puede estar muy bien, pero por ahí se te puede pasar algo. Por eso primero recopila información y luego entrevista a las personas, ¿correcto? Tienes que explicarle al trabajador, al testigo, al involucrado del accidente, el por qué tienes que investigar, ¿correcto? O sea, tú le tienes que decir al trabajador, señor, el motivo de la investigación del accidente, el objetivo principal es determinar causas, no buscar culpables. Porque si yo busco culpables, lo más seguro es que los testigos y los involucrados te oculten información que haya sucedido por culpa de ellos, que es lo más común que ocurra, ¿no? Un accidente ocurre el 90% por los actos de los trabajadores, ¿no? Entonces, tienes que decirle bien claro, señor, parte de la investigación es, por favor, determinar las causas que originaron el accidente. Si parte de esas causas tiene que ver con algún incumplimiento que usted ha tenido, por ahí que se confió tal vez, indíquenos, porque eso nos va a permitir mejorar nuestro sistema y evitar que otro compañero se resulte accidentado. La investigación no sirve para votarlo, ese no es el objetivo, es determinar las causas. Ese es el objetivo y evitar que vuelva a repetirse. Entonces, yo le explico, lo involucro al señor que sea parte de la investigación. No es que lo oculte, lo alejo, sino le doy confianza para que se abra, para que me pueda brindar información. Aclarar y cuestionar. Cuando el trabajador te comienza a contar lo que ha sucedido, tú le tienes que explicar, ¿no? Anteriormente le vas a decir, señor Pepito, yo le voy a hacer unas preguntas. Yo tengo acá una grabadora, o voy a estar escribiendo lo que me diga, para que no se asuste, ¿correcto? Para que no piense que yo estoy anotando algo malo. Yo voy a anotar todo lo que usted me diga, ¿correcto? Para no estar molestándolo constantemente. Porque recuerden, lo que usted me dice, luego tengo que ir allá de mis compañeros y tenemos que investigarlo. Y si me olvido algo, voy a volverlo a interrumpir y usted tal vez se puede confundir, se puede poner nervioso. Así que lo puedo grabar, ¿no? Lo grabas tranquilamente, escribes lo que él dice. Algunas empresas lo que hacen es darles una declaración del accidente para que puedan ellos escribir a mano alzada. Es válido también, pero siempre es bueno aclarar algunos puntos. O sea, yo como investigador tengo que decirle, señor,
Acá me dijo que usted estaba ingresando a las 7 de la mañana y usted vio al señor que venía corriendo a las 7:05, pero el señor ingresó al área de trabajo a las 7:10. ¿Cómo es eso posible? ¿No? Dígame, ¿usted estaba presente a las 7:05 o dónde se encontraba a las 7:10? Aclararle unos puntos que no queden en el aire, ¿correcto? Ahí también vas a demostrar que lo estás escuchando al señor, que le estás poniendo atención. Una vez de que tú aclaras y cuestionas cualquier duda, tienes que dar por cerrado la entrevista. ¿Y cómo le vas a dar por cerrado? Le vas a decir a la persona entrevistada que se terminó la entrevista, ¿correcto? Si le tienes que aclarar eso, que por el momento ya tenemos la información necesaria para la investigación y determinar las causas. Y si que fuera necesario, volveríamos a pedir una entrevista adicional, ¿correcto? Si por ahí alguna que otra cosita no quedó muy claro, ¿no? Yo tengo con eso cerrar. Ahí termino lo que es la entrevista de la persona y por último, toda esa información la llevo con mis compañeros para poder recopilarla. Es bueno, o mejor dicho, no es bueno entrevistar al conjunto. O sea, si ha habido varios accidentados o varios testigos, agarrarlos en conjunto no es bueno, ¿correcto? Porque pueden ponerse de acuerdo, ¿no? Lo ideal es que lo hagan por separado. Cuando entrevisten testigos o involucrados, háganlo por separado. Eso yo les recomiendo. Analizar la información. Bueno, analizar la información, ahí está el problema, porque tenemos que partir del accidente e ir retrocediendo. Y una de las preguntas que normalmente nos hacemos es el por qué, ¿no? ¿Por qué el señor Pepito se chocó, se rajó la cabeza? Ah, porque el señor Pepito no tenía su casco. ¿Y por qué no tenía el casco? Porque lo dejó en su casa. ¿Y por qué lo dejó en su casa? Porque no tenía un lugar donde dejarlo. ¿Y por qué no tenía un lugar donde dejarlo? Porque el área de logística no compró. ¿Y por qué no compró? Porque el gerente no aprobó. Si se dan cuenta cuando preguntamos el por qué, este por qué siempre tiende a echarle la culpa a una persona, al ser humano, siempre. Si ustedes van a investigar y quieren preguntarse la razón que origina un evento, yo les recomendaría que pregunten qué fue necesario, no por qué. ¿Qué fue necesario para que Pepito se rompiera la cabeza? ¿No? Ah, fue necesario que no tuviera el casco. ¿Y fue necesario otra cosa más? De esa manera hay que preguntarse, ¿correcto? No por qué, porque el por qué mayormente es lineal. ¿Qué fue necesario? Y si fue necesario otra cosa, va a ser como un árbol y eso te va a determinar varias causas. Yo les recomiendo que apliquen esa norma o esa medida, llamémosle así. Una vez que yo ya entrevisté, recopilé información, ¿no? Determiné cuáles son los hechos, determiné cuáles son las causas del accidente, yo tengo que tomar acciones. No puedo dejarlo ahí. Cuando yo tomo acciones, es muy diferente corregir que tomar acciones correctivas. ¿Ya? Voy a adelantarme acá un poquito. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Ya bueno, luego lo voy a ver. Pero cuando yo voy a tomar acciones, yo tengo que considerar de que yo tengo que eliminar el riesgo y no llevar el riesgo a otro lado. ¿Correcto? Es lo que yo tengo que considerar cuando voy a tomar acciones. Tienen que ser medidas de control o acciones correctivas que no tomen mucho tiempo. O sea, que sean puntuales, que sean eficientes, eficaces. ¿Correcto? Contar con varias recomendaciones y principalmente que sean acciones correctivas, porque tú has tomado, has analizado causas. ¿Ya? Les doy acá un ejemplo. Me voy a adelantar acá un poquito. Me voy acá. ¿Qué diferencia hay entre una acción correctiva y una corrección? En la corrección, como dice su nombre, corrijo. Yo acá corrijo. Acá la acción correctiva, yo determino causas y ataco las causas. ¿Correcto? Con la acción correctiva. Les doy un ejemplo con esos tornillitos. Vamos a imaginar que estamos en una empresa y el supervisor, el gerente de calidad de la empresa, cuando hace su inspección de la planta, de la maquinaria, identifica una placa de metal en la máquina, identifica una placa de metal que tiene 4 pernitos
y que uno de estos pernos se ha rajado. Se rajó acá el perno. Uno corrige, es bien fácil, saca el perno malogrado, lo saca, lo reemplaza y pone un perno nuevo, ¿no? Eso es corregir, ¿ya? Eso es corregir. Pasa el tiempo, luego se da cuenta de que el perno se vuelve a rajar, va el gerente de calidad, quita el perno rajado, ya se cansó de cambiar pernos y compra un perno más grande y coloca un perno más grande. ¿Correcto? Coloca un perno más grande. Pasa el tiempo y luego se da cuenta que otro perno se rompe. Como la experiencia que tuvo anteriormente, agarra el gerente, el de calidad, agarra el gerente de calidad y coloca o reemplaza la placa, no reemplaza la placa, reemplaza todos los pernos y coloca pernos más grandes. En teoría, solucionó. Eso sigue siendo corrección, ¿correcto? Sigue corrigiendo. Pasa el tiempo, se raja la placa, se raja. El gerente dice, ah, no, esta placa es muy débil. Agarra la placa y compra una placa más gruesa, ¿no? Mucho más gruesa, ¿correcto? ¿Corrigió? Sí. ¿Solucionó el problema? Tal vez sí. Pero ¿cuánto tiempo gastó? ¿Cuántos recursos gastó? Y él nunca determinó la causa raíz, ¿correcto? Nunca determinó, oye, pero ¿por qué se está rompiendo? ¿Qué fue necesario para que se rompa ese perno? Nunca lo determinó. Él solamente corrigió. Corregir es gastar dinero, tiempo y no necesariamente en lo que vaya a solucionarme el problema. Si bien es cierto acá el gerente de calidad solucionó el problema de los pernos, pero tal vez el problema lo llevó a otra parte, sin darse cuenta, ¿correcto? Así que cuando investigamos tenemos que hacer lo mismo. Una cosa es corregir, por ejemplo, ¿no? Se ocurre un accidente de una máquina, donde un trabajador metió la mano, se cortó los dedos, y cuando hago la investigación determino que, bueno, la máquina no tiene una guarda. Corregir es colócale la guarda. Ahí estamos de acuerdo. Colócale. Ahora colócale la guarda. Y después determinan las causas para que el evento no se repita. Por eso, o sea, ahí tú vas a decir, oye, ¿por qué o qué fue necesario para que el trabajador se corte los dedos? Fue necesario que el trabajador meta la mano. ¿Y fue necesario algo más? Sí, que no haya guarda. Correcto. O sea, no hay guarda y que metan los dedos causaron el accidente. Pero nos seguimos preguntando, ¿y qué fue necesario para que el trabajador meta la mano? Ah, fue necesario porque tiene que, la máquina la pieza es muy pequeña y tiene que introducir la mano. ¿Correcto? Tal vez sea eso. ¿Y qué fue necesario que se retire la guarda? Por la misma razón que la pieza es pequeñita y no se puede hacer y no existe un procedimiento. Entonces, la idea es determinar las causas y atacar las causas, ¿correcto? No necesariamente, o sea, si bien es cierta culpa del trabajador por meter la mano y tal vez no informar de ese trabajo, pero no es la causa real, ¿correcto? No es la causa real. Un ejemplo lo vivimos acá en el Perú con los accidentes de tránsito, ¿no? Ocurren muchos accidentes de tránsito en el Perú y el gobierno lo único que hace como acciones, ¿qué cosa es? Colocar más semáforos, modificar las normas de tránsito, ¿no? Establecer sanciones, pero sigue habiendo accidentes de tránsito. Capaz el problema no está mucho en el conductor, sino tal vez en quien fiscaliza a ese conductor, ¿no? La policía. La policía permite que si una persona esté manejando borracho, bueno, el borracho le da una propina, le da un jugoso dinero, y el borracho, el policía se hace de la vista gorda y deja que maneje borracho y más allá un accidente, ¿no? Y ese tal vez sea la causa de que siga habiendo accidentes, pero hay que investigar, ¿ya? Para poder investigar, existe un concepto que acá dice ALAR, dice tan bajo como sea posible. Esto es una metodología de riesgos de la ISO 31000, ¿ya? ALAR significa aplica las medidas de control tan bajo como sea posible o razonablemente posible bajar el nivel de riesgo. O sea, no te contentes con que el riesgo ya es bajo. Sigue aplicando medidas de control, todo lo que puedas, razonablemente posible, sigue bajando las medidas de control. Perdón, sigue bajando el nivel de riesgo. Esa es la metodología LAR, ahí se las dejo para que puedan leerla. Y cuando vayamos a aplicar medidas de control debemos de seguir este principio, conocido
como el principio SMART. ¿Qué significa SMART? Toma acciones específicas con resultados medibles que sean alcanzables, confiables y principalmente factibles para la organización, que sean relevantes para los factores que contribuyeron al accidente de trabajo y que sean de implementación oportuna, o sea, que puedan ser implementadas en el menor tiempo posible, ¿no? Esas acciones son las que debes de considerar, ya sean acciones correctivas como acción o como correcciones. Ambas van a ayudar, ¿correcto? Hasta acá, ¿tendrán alguna pregunta, alguna duda? Preguntas, dudas, consultas, señores. ¿Está claro? Muy bien, entiendo que está entendible. ¿Correcto? Entonces, continúo ya para terminar. ¿Correcto? Ese es el principio. Hemos visto todos estos, digamos así, metodologías tipo SMART, PIS, muchas de ellas el ICANN las toma. Ojo, no quiere decir que pertenezcan a la metodología ICANN, sino que son métodos que nos permiten ayudar en una adecuada investigación. Por ejemplo, no sé si alguien de ustedes ha escuchado el bow tie. ¿Han escuchado sobre esta metodología? ¿Nadie? Bueno, el Bold Type también se usa en el ICANN y es una metodología también de gestión de riesgos en el cual te ayuda a determinar también las causas. Es otra metodología que es la metodología de la corbata, ¿no? Le dicen así de esa manera, por la forma en la cual se trabaja, ¿no? Más o menos algo así que trabaja, ¿no? Por eso le llaman la metodología de la corbata, por la forma en la que se va a trabajar peligro, riesgo y la consecuencia, o qué fue lo que lo ocasionó para cada uno de ellas. Bueno, continúo, entiendo que conocen porque nadie dice nada. Continúo. Para terminar, artículo 168A del decreto legislativo 635. Eh, Parte de las funciones del comité, muy aparte de investigar los accidentes, los incidentes peligrosos y las enfermedades, también es revisar la normativa legal, porque es parte de sus funciones. Acá hay esta norma, y en la norma dice bien claro de que aquella persona o aquella empresa, organización, jefe que incumpla algún punto de seguridad puede ir a la cárcel, dependiendo de la gravedad del daño. ¿Correcto? Ahí está. Yo lo voy a poner en dibujitos para que sea más fácil o más entendible en cierta manera. Ya, lo voy a colocar. Pero quiero que vean este punto de acá. Miren, si es que el fiscalizador de Sunafil va a las instalaciones de CISAC y encuentra un cable pelado, ¿no? Como vemos acá en la imagen, encuentra un cablecito eléctrico energizado, pelado, correcto, lo ve, lo observa ahí. La pena de cárcel es de 1 a 4 años. Ojo, no hay daño, o sea, nadie se accidentó. Solamente el fiscalizador observó que existe un riesgo y que la organización no ha tomado nada de acciones. A eso la normativa le llama, por acá está, inobservancia. A ver, ¿dónde por acá está? Acá. Right. Acá le llama inobservancia. ¿Correcto? Así le llama la normativa peruana. Así que tengan mucho ojo con eso, ¿no? ¿Y por qué le llama inobservancia? Porque viendo que tienes un problema no has hecho nada. Eso pasó en el año 2019, ¿no? Cuando una empresa muy conocida de comida rápida, ¿no? Agarró, agarró, contrató a los trabajadores, una pareja de trabajadores comunicaron a la empresa que las máquinas que estaban trabajando estaban
con el cable pelado que tenía un cortocircuito, que pasaba electricidad. Sin embargo, el empleador no hizo nada. Y en una de ellas, los trabajadores agarran y mueren electrocutados. No, no me acuerdo muy bien, creo que estaban baldeando y se murieron las dos, una pareja de enamorados. Para variar, los enamorados, o sea, por parte del papá, perdón, del varón y de la señorita, eran el sustento familiar de su casa. O sea, en pocas palabras, ellos trabajaban para cuidar a sus papás, ¿correcto? Por eso, en el año 2019 salió el decreto de urgencia 044 en el cual establecía el seguro vida ley, ¿no? Si es que no saben la historia de este seguro vida ley, ¿no? De 1 a 4 años. Si es que esa inobservancia, ¿correcto? Eso que el trabajador, sabiendo que puede pasar algo, no hace nada y lamentablemente el trabajador fallece, muere, la pena de cárcel es de 4 a 8 años, ¿correcto? Y si el trabajador tiene una incapacidad, la pena de cárcel es de 3 a 6 años. La pregunta es, ¿y quién se va a la cárcel? Bueno, según la investigación lo va a determinar quiénes son los responsables, pero se asume que el jefe que brindó la orden, el jefe inmediato del trabajador, es el primer responsable. ¿Correcto? Por eso hemos visto la definición de accidente, incidente, incidente peligroso. ¿Qué cosa es? Bueno, el accidente es un evento que ocurre en el horario de trabajo o fuera del horario, dentro del trabajo o fuera del trabajo, mientras que el empleador te dé la orden. ¿Y quién te va a dar la orden del empleador? El mismo jefe del trabajador. Por tal motivo, él es el responsable del accidente. Basado en eso, se recomienda que cuando vayan a investigar ustedes como comité, o que si quieren formar un equipo investigador, ¿correcto? No incluyan al jefe del área donde ocurrió el accidente como parte del equipo de investigación. ¿Por qué razón? Porque él va a tratar de cubrir su parte, ¿no? A cuidar su conveniencia. Por tal motivo no es conveniente. ¿Correcto? Recuerden que lo importante de la investigación es determinar causas, cuidar a los trabajadores. ¿No? Si el trabajador, si el jefe cometió un error, tiene que ser responsable de ese error. ¿No? Muy bien. No sé si habrá alguna pregunta. ¿No? Nos queda 5 minutos. Ahí está la fuente de información donde se ha sacado. ¿Correcto? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor. Sí, ingeniero, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Franklin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ingeniero? Tengo una consulta respecto a la metodología de investigación cuando hablamos de montar el ICAM y el tema del 5 por qué y lo que es el respecto al espina de pescado. ¿Cuál de estas metodologías es la correcta? ¿Cuál de estas metodologías nos puede indicar de repente identificar la causa raíz específicas para de repente proponer las acciones correctivas? Ya. Franklin, no existe una metodología que te ayude. O sea, en teoría todas las metodologías te ayudan a eso. ¿Correcto? Todas las metodologías te van a ayudar a eso. Hay cantaz, árbol causa raíz, espina de pescado, todas. ¿Correcto? Lo importante es la recopilación de información, que tengas hechos concretos, objetivos. Porque si yo te recopilo información y considero que todo es un hecho, no te va a ayudar nada en el análisis causal. O sea, tú vas a tomar acciones sobre estas causas, pero no son la causa real del accidente. ¿Correcto? Eh, una de las metodologías que el gobierno peruano a través del Ministerio de Trabajo recomienda es la metodología TAS, ¿correcto? La tabla TAS, que creo que es la que ustedes usan, me parece. La metodología TAS es una de las metodologías que se sabe usar, ¿correcto? Porque es muy fácil y muy sencilla de usar, no me quita mucho tiempo y determino causas de manera rápida. Si es que ustedes desean investigar y ya de manera personal, digamos propiamente, les digo, existe la metodología o sea, es aplicar varias metodologías, ¿correcto? No una, varias. Por ejemplo, si yo quiero determinar causas, ¿correcto? Si yo quiero determinar causas, yo voy a hacer una mezcla del ICANN con el árbol de causa raíz. ¿Por qué? Porque el árbol de causa raíz me va a ayudar a tomar una línea de tiempo más o menos así, a grosso modo, ¿no? Acá va a haber otro, de acá se separa en tres, digamos,
¿no? Algo así es el árbol de causa raíz, ¿no? Cuál es un arbolito, ¿correcto? Esta metodología te dice que hagas la pregunta, ¿qué fue necesario? No te digas el por qué, ojo, que el por qué es otra metodología, por si acaso. Te dice, ¿qué fue necesario para que ocurriera el evento anterior? Y se entiende que todas las que están acá atrás, todas estas que están marcadas acá, son las causas del accidente. ¿Correcto? O sea, quiere decir que el accidente puede tomar este caminito, este camino, y ocurre el accidente. Puede venir por acá, puede venir por acá, por acá, por acá, y determina el accidente. Por eso el accidente es multicausal, ocurren varias causas. ¿Correcto? Esa es una de las metodologías, es muy bonita, ¿no? Yo la sé enseñar, a veces duele la cabeza, porque hay cosas tan simples que pero o sea, el ser humano no le gusta pensar hacia atrás y a veces por eso es difícil. Luego, una vez que tenga la línea del tiempo, determino las causas, ¿correcto? O puedo usar la tabla TAS para decir cuáles son las causas inmediatas, causas básicas, porque recuerde que acá me dice causas, pero no te dice cuál es la causa inmediata, la causa básica y la falta de control. Ya tu experiencia, tus conocimientos vas a decir, mira, esta es una causa básica, esta es una causa inmediata, por acá hay falta de control. Eso ya depende de cada uno, de qué es la experiencia. Una vez que yo he determinado esto, aplico lo que es la metodología de Jim Reason, que dice, oye, no ataques o sea, las acciones que vayas a tomar, dice, no te enfoques en el trabajador, porque el trabajador siempre se va a equivocar, te está diciendo. Aplica lo que es los controles del sistema de gestión, es decir, parte de la organización, ataca a la organización y luego ataca esas fallas que originaron el accidente. O sea, ¿por qué no hubo esa guarda? Ataca eso. No ataques que el trabajador metió la mano. Eso no, porque ahí va a haber otro trabajador que va a volver a meter la mano y siempre va a pasar. Así que dar una metodología para poder investigar es un poco difícil. Ahorita una de las metodologías que normalmente se está aplicando, que está tomando, digamos, entre comillas, está teniendo buenos resultados, es la metodología ICAM. Pero hay que conocerla, hay que saberla aplicar. Una metodología, si no hay mucha experiencia en lo que es investigación, personalmente yo te recomiendo la metodología TAS, ¿no? Porque es fácil, es bien sencilla. Lo único que hay recomendarles es el librito, o sea, que busquen las definiciones de lo que significa cada una de las causas para determinar si lo es, ¿no? Porque a veces uno lee una cosa y lo interpreta de otra manera y no es la verdad. Entonces hay que conseguirse el librito de la metodología del task, de qué definiciones son, para poder hacer una buena investigación. Y el otro punto que es el principal para mí, Franklin, es el apoyo de la gerencia. ¿Y por qué el apoyo de la gerencia? Porque a veces la gerencia lo que quiere es ocultar algo. Y al momento de ocultar, ocultas causas, ¿no? Entonces, ese es el punto más débil. Yo puedo ser un excelente investigador, usar la mejor metodología de todo el mundo, pero si no tengo el apoyo del gerente y el gerente me dice, mira, le dice gerente, aquí hemos determinado que ha habido un problema con, con el gerente de calidad, ¿no? No hicieron tal cosa. Lo más seguro es que el gerente diga, mira, ¿sabes qué? Retírame esa causa. No, no hay. Si el gerente brindara todo el apoyo necesario para determinar las causas, yo te apuesto que habría menos accidentes en todo el mundo. Pero a veces el gerente, con tal de ocultar de manera errónea o con un pensamiento erróneo, borra causas que son las que originan muchas veces el accidente, ¿no? Y ese es uno de los mayores errores. Espero haberte ayudado, Franklin. No sé si tendrás alguna otra pregunta. Sí, ingeniero, le preguntaba, sí, más o menos se trataba de captar, le preguntaba esto porque, mira, yo conozco el ICAM y he hecho la comparación respecto a la metodología 5 por qué. Entonces, la metodología 5 por qué nos permite identificar tanto fallas operativas como gerencia, mientras que el ICAM es netamente gerencial, ataca netamente gerencial. Y justamente ahí tú decías, ¿no? Tienes que trabajar con, o en este caso, combinar las metodologías para que puedas de repente determinar más exacto las causas raíces y proponer acciones correctivas. Eso era todo, ingeniero. Muchas gracias. Así es, ajá. Sí, pues el ICANN, el 5 ¿por qué? Es una metodología antigua. No todos la saben usar. Parece simple, pero no es tan simple a veces.
correcto, porque el por qué siempre ataca a una persona. Hagan cualquier ejemplo entre ustedes y digan algo tan simple, ¿no? Oye, ¿por qué en la casa? Oye, ¿por qué el niño hizo caer tal cosa? ¿Por qué? Ah, porque estaba jugando. ¿Y por qué estaba jugando? Porque la mamá estaba haciendo tal cosa. Entonces siempre lo tiende a llevar a una persona. El por qué siempre tiende a eso. El ICANN está orientado a que ataques las fallas, las ausencias, pero la parte organizacional también está orientado a eso. Por eso es una mejor metodología. No que ataques a la persona. Porque ya esta metodología te dice, ya la persona no tiene remedio. En pocas palabras, ¿no? Así que usa otras metodologías o combina las metodologías para llegar a algo mejor. Muy bien. Si no hay más preguntas, yo ya me voy retirando. No sé si habrá, por ahí les puedo dar un poquito más de tiempo. Si no, no se olviden, ya está la diapositiva, se ha subido, ya pueden descargar, lo único que falta es el video, nada más, pero ya pueden rendir el examen. Cualquier duda, cualquier consulta, yo estoy para servirles. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, me voy despidiendo, no veo ninguna mano levantadita. Cuídense bastante, creo que no sé si ustedes estarán el día de mañana también en el mismo horario, si es así, nos vemos el día de mañana y si hay alguna pregunta de esto, la pueden hacer tranquilamente. Cuídense bastante. Hasta luego, hasta otra oportunidad.